pantalla. Ahí se está viendo bien la pantalla. Sí, señor. Sí, señor. Entonces vamos a dar inicio a la reunión. El día de hoy vamos a revisar el tema de talo vertical congénito. Entonces, empezando con la definición, va a tener que el talo vertical congénito es una forma rara y severa de pie plano que va a estar presente desde el nacimiento y se va a caracterizar por su apariencia enmecedora. Entonces vamos a tener una superficie plantar convexa que va a estar causada por una luxación dorsal fija del navicular sobre el talo, una luxación o subluxación calcáneo-cuboidea, un acortamiento del Aquiles y un acortamiento de los tejidos blandos dorsolaterales. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que se puede presentar entre 1 en 10.000 nacidos vivos, hasta el 50% van a ser idiopáticos y esos idiopáticos hasta el 20% van a tener un componente de historia familiar cuando se revisa con cuidado la historia de los pacientes, así en primera instancia no haya aparecido ninguna asociación como muy directa. 50% van a estar asociados con enfermedades neuromusculares, lo más común siendo la artrogriposis y el melomeningocele, y hasta el 50% de los pacientes van a tener un compromiso bilateral. Esta incidencia puede ser más alta según los estudios, ya que muchos de estos pacientes son subdiagnosticados, se diagnostican tardíamente, ya que se confunden con otras enfermedades como un pie calcáneo o un talo oblicuo, que vamos a ver que se manejan diferente. En cuanto a la etiología y a la genética, no se tiene realmente muy claro por qué se produce esta enfermedad en los casos idiopáticos, no hay una anoxia clara. Se ha visto algunas mutaciones con penetrancia variable en los genes que están ahí descritos y ya he visto que en los pacientes o en las familias donde estos genes están presentes, la herencia es autosómica dominante y la mayoría de las veces hay alteraciones en el número de las copias o también puede presentarse algunos polimorfismos genéticos. Puede presentarse alteración también en el número de los cromosomas 13, 15 y 18 con un aumento del número o con una disminución del número de copias y en ambos casos se puede presentar un talo vertical congénito y lo más común va a ser en artrogriposis y en mielomeningocele. En la tabla de abajo vamos a ver entonces, dependiendo del tipo de alteración que tenga el paciente, cuál va a ser la enfermedad más frecuente. Entonces, cuando es neuromuscular vamos a tener mielomeningocele, cuando son contracturas congénitas la artrogriposis múltiple distal, cuando son sindrómicas las aneupleoidías de los cromosomas 15, 13 y 18, algunos síndromes y las malformaciones extensas en los pies que generen manos y pies hendidos. En cuanto a la anatomía patológica o a qué es lo que pasa en el pie, vamos a tener que el retropié va a estar equino y valgo porque vamos a tener una contractura del Aquiles y de las cápsulas posterolaterales del tobillo y a nivel subtalar y una luxación o subluxación de la calcáneo-cuboidea, que puede no estar siempre presente, va a estar más presente en los pies más severos. En el medio y en el antepié vamos a tener dorsiflexión y abducción con una contractura del tibial anterior, el extensor largo de los dedos, el extensor largo del hallux, el extensor corto del hallux, los peroneos tercios y una contractura de la cápsula dorsal talonavicular, ya que el navicular está subluxado, entonces esa cápsula no va a tener su longitud normal y esto va a generar pues gran parte de la patología. Acá vemos entonces un esquema donde se demuestran las diferentes deformidades que vamos a encontrar en el pie, el equino del retropié mezclado con la dorsiflexión y abducción del medio y el antepié y la retracción de todos los tejidos dorsales y laterales. También vamos a tener entonces cambios a nivel del talo que va a estar aplanado, dirigido hacia medial y achatado en su punta, y el navicular que va a ser hipoplásico, pequeño, en forma de cuña y también va a estar mal orientado ya que nunca va a estar articulado con ese talo. Vamos a tener que se va a presentar un estiramiento de esos tejidos blandos plantares y del ligamento en resorte porque la cabeza del talo va a estar apuntando hacia la planta y se va a volver como la zona de apoyo y esto va a hacer que se presente esa forma de mecedora o de la planta convexa y que se formen unos surcos dorsales tanto en la parte anterior como posterior del pie que van a ser muy característicos de la enfermedad.
El tibial posterior y los peroneos largos y cortos van a estar subluxados anteriores, van a ser como un efecto de cuerda de arco y va a cambiar su función mecánica al cambiar el vector y van a pasar de ser plantiflexores a ser dorsiflexores y a empeorar la deformidad. Acá vemos en esta imagen cómo es esa posición donde el navicular se subluxa por encima del talo y se acomoda en ese cuello del talo, lo que hace que la deformidad sea rígida y no reduzca completamente, a diferencia de otras deformidades como el pie calcáneo y el talo oblicuo, donde puede que la apariencia externa sea similar, pero al no presentarse esta deformidad ósea, pues la deformidad va a reducir. En cuanto a la revisión por sistema, vamos a tener que estos pacientes van a tener un gran número de malformaciones asociadas. Ya vimos que tiene una asociación sindrómica alta y una asociación con enfermedades neuromusculares también alta. Y vamos a necesitar hacer un examen físico muy completo, tener presente que estos pacientes pueden tener dismorfismos faciales que van a requerir remisión a genética, alteraciones neurológicas que van a requerir el acompañamiento del neurocirujano y el neurólogo clínico, y visceromegalias que muchas veces van a requerir el acompañamiento del pediatra y del genetista para poder enfocar adecuadamente a estos pacientes. Es mandatorio realizar una resonancia magnética del neuroeje para descartar alteraciones neurológicas que sean la causa del talo vertical congénito. No es decir que solo sea miromeningocele, pero también pueden encontrarse otras causas menos comunes, y una vez tengamos los diagnósticos y los estudios de extensión, pues hacer las remisiones que estos pacientes necesiten para tener un manejo integral. Entonces, el manejo integral con estos pacientes, el equipo multidisciplinario va a estar compuesto por neurocirugía, genética, ortopedia, fisiatra, el neurólogo. Un componente fundamental y transversal a todos estos va a ser la presencia de los padres, ya que en los casos donde es un pie con un talo vertical congénito aislado o idiopático, pues no vamos a tener otras complicaciones muy graves, pero en los pacientes sindrómicos se va a necesitar un seguimiento muy estrecho, y que los pacientes, por ejemplo, en los pacientes con miromeningocele, los padres deben estar muy pendientes de los cambios en la evolución del paciente, en la sensibilidad, en la función urinaria. Estos pacientes van a requerir, incluso después de haber tenido un manejo completo y un seguimiento, un manejo quirúrgico, una adecuada corrección, van a requerir un seguimiento hasta la madurez, y va a ser muy importante en los primeros años que sean muy adherentes a la ortesis y al seguimiento con fisiatría para evitar recidivas en el tratamiento. Al examen físico, pues vamos a encontrar las deformidades ya descritas, con la cabeza del talo mirando hacia la planta, los surcos dorsales, la convexidad de la planta, la luxación del navicular que no reduce. Vamos a tener el equino del retropié, que va a ser importantísimo, ya que si no hay un equino del retropié, no estamos hablando de un talo vertical congénito, sino que posiblemente estemos hablando de un pie calcáneo o de un astrágalo oblicuo. Se debería palpar esa brecha donde se supone que va a estar la articulación talonavicular. Es muy importante también hacer una evaluación de la movilidad de los dedos, que se va a evaluar pues estimulando la parte dorsal y plantar de los pacientes que usualmente son pues tienen muy poca edad, entonces es difícil que sigan instrucciones. Entonces la estimulación nos va a ayudar a ver si el paciente tiene una respuesta refleja plantar y dorsal, y hay que dejar anotado por separado esta respuesta tanto para el hallux como para los demás dedos en el seguimiento del paciente, ya que esto va a ser un factor pronóstico. Los pacientes que no tienen movimiento alguno de los dedos, que no logran ni extensión ni flexión, son pacientes que van a tener pies más rígidos, más severos, van a tener peor pronóstico, y usualmente esta falta de movimiento o de sensibilidad va a estar relacionada con alteraciones neurológicas que van a hacer un pie sindrómico y más difícil de manejar. La rigidez de la deformidad también la debemos evaluar en el examen físico. Nos va a hablar de la posibilidad de que el paciente tenga respuesta al tratamiento. Es importante ver que cuando realizamos dorsiflexión forzada, el talón no va a bajar. Cuando realizamos plantiflexión forzada, el medio pie no va a corregir, y eso nos va a ayudar pues a diferenciarlo del pie calcáneo y el talo oblicuo.
que van a ser deformidades flexibles. Y va a ser muy importante también realizar la palpación de la planta, a ver si logramos sentir la cabeza del talo como zona de apoyo en la convexidad de la planta, pero esta parte de la evaluación de la rigidez no es fácil, no es fácil saber si el navicular se mueve o reduce, no es fácil saber si el equino está corrigiendo y no es fácil tocar la prominencia del talo en la planta, por lo que se va a requerir experiencia y muchas veces eso es lo que va a llevar al subdiagnóstico. En los rayos X entonces vamos a tener que vamos a necesitar una radiografía AP normal del pie y vamos a necesitar 3 laterales que realmente van a ser las más importantes y las que van a hacer el diagnóstico. Entonces vamos a tener una lateral en posición neutra, una lateral en dorsiflexión forzada y una lateral en plantiflexión forzada. Y lo que vamos a ver es un talo que va a estar vertical con un eje paralelo a la tibia como se ve en la imagen inferior, un aumento de ese ángulo tibio calcáneo, un retropié que va a estar en equino, y cuando los pacientes son muy pequeños, pues todavía no vamos a tener osificado ni el navicular ni las cuñas, por lo que el diagnóstico puede ser muy difícil, pero vamos a mirar esa relación entre el primer metatarsiano, el eje del primer metatarsiano y el talo, y en los pacientes que ya están más grandes sí vamos a poder observar esa luxación talonavicular y también vamos a estar muy pendientes de si hay o no hay luxación calcáneo-cuboidea, ya que esto va a empeorar el pronóstico y va a ser una rigidez más severa. Entonces se han propuesto por el doctor Hamanishi la medición de unos ángulos que van a ser entre el eje del talo y la base del primer metatarsiano y el eje del calcáneo y la base del primer metatarsiano, que se denomina pues el tamba y el camba, y estos ángulos son los que, como se muestran en el esquema de la parte superior izquierda, los que nos van a dar esa orientación del antepié con relación al talo y al retropié. Entonces vamos a ver que nos va a ayudar a definir la severidad y a diferenciar entre un talo oblicuo y un talo vertical congénito. Si tenemos un campo mayor de 20, pues ya vamos a empezar a pensar en un talo vertical congénito. Y si tenemos un tamba mayor de 35, eso ya nos empieza a generar sospecha de que no es un astragal oblicuo, sino un talo vertical congénito. Pero cuando ya es mayor de 60 grados, podemos hacer diagnóstico radiológico del talo vertical congénito. Lo otro que es muy importante es, obviamente, como ya lo habíamos mencionado, mirar estos ángulos en las radiografías de plantiflexión forzada y dorsiflexión forzada, que si es un astrágalo vertical congénito no deberían cambiar mucho los ángulos porque es una deformidad muy rígida. En cuanto a la clasificación, vamos a tener que la más comúnmente utilizada va a ser la de Coleman, que lo que nos habla es de dos tipos, un tipo 1 donde va a haber una luxación rígida de la talonavicular y un tipo 2 donde va a haber esa misma luxación, pero además va a estar la luxación de la calcaneocuboidea presente. Ogata también intentó realizar una clasificación por grados según la asociación con alteraciones neurológicas o sin alteraciones neurológicas, las cromosomopatías o la presencia de defectos del tubo neural o que fueran idiopáticas. Pero estas son clasificaciones muy descriptivas para tratar de ligar ese pie a una etiología puntual, pero no van a ser pronósticas ni van a definir el tipo de tratamiento que el paciente va a requerir. La que más nos sirve para tratar de definir el tratamiento del paciente va a ser utilizar los ángulos descritos por Hamanishi para ver la severidad de la rigidez del paciente con talo vertical congénito. Sin tratamiento, entonces, ¿qué es lo que estos pacientes van a tener a futuro? ¿Cuál es la historia natural? Va a ser un pie rígido y doloroso, que se va a volver más rígido y más doloroso con el tiempo. La deformidad va a empeorar, ya que como estos pacientes tienen la deformidad desde el nacimiento, se van a empezar a generar cambios adaptativos óseos. Estos pies se van a deformar las partes óseas completamente, van a ser callosidades dolorosas en el punto de apoyo, que va a ser en todo el centro de la planta donde está la cabeza del talo. Se va a generar una lesión de esa grasa plantaria y las estructuras plantares, se va a aplanar esa cabeza del talo con el apoyo y va a haber una alteración en la marcha muy marcada donde no vamos a tener ni la fase del golpe de talón ni despegue durante la marcha, por lo que va a ser una marcha muy ineficiente.
En cuanto al tratamiento, entonces se ha visto históricamente que el tratamiento eminentemente conservador, solo manipulación, no funciona, no logra una corrección completa y las deformidades por lo general recidivan. Se ha descrito el tratamiento quirúrgico agresivo, que fue en lo que inicialmente se empezó, eh, muy similar al tratamiento que se hacía previamente del pie equinovaro adulto, y se han desarrollado ya en los últimos años los métodos menos agresivos que consisten en combinar la manipulación con yesos para mejorar la deformidad y luego realizar pues procedimientos quirúrgicos más moderados. Hay que tener muy claro que gran parte del entendimiento de las deformidades que se generan en esta patología y cómo se deben manejar y cómo se deben corregir se deben al manejo y al entendimiento del pie equinovaro adulto que dio el doctor Ponseti, y de hecho el método que es mínimamente invasivo o con o de DOPS para la manipulación y luego la cirugía es descrito como un Ponseti reverso. Entonces, este método mínimamente invasivo de DOPS va a ser la primera opción en todos los casos. Lo que se busca es realizar una manipulación por 1 o 2 minutos para estirar esos tejidos dorsolaterales. Se va a poner un yeso inicialmente corto, como en el PEVA, y luego se extiende hasta la parte proximal del muslo, donde se va a ir ganando la posición de forma gradual. Acá se pueden corregir todas las deformidades al mismo tiempo, y la recomendación es empezar el tratamiento lo más pequeño que se pueda, porque el pie va a ser más flexible, menos rígido, pero también hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes, como tienen asociaciones sindrómicas múltiples, pues van a estar con otro montón de cosas y de pronto el pie va a perder prioridad hasta que el paciente esté estable de sus demás patologías y se pueda empezar el manejo adecuado del pie. Entonces, los pasos que vamos a seguir para esta manipulación: el primero va a ser estirar esas estructuras laterales que van a ser los peroneos y los ligamentos del tobillo. Lo segundo va a ser esa reducción del medio pie, donde se va a traer la talonavicular y la calcaneocuboidea hacia medial, generando una tracción sostenida. El tercero va a ser la aducción del medio pie sobre el retropié. Y el cuarto, que se va a realizar solo cuando uno ya tiene alineada esa subtalar, va a ser realizar plantiflexión en la talonavicular para estirar esa cápsula dorsal, hacer presión directamente sobre la cabeza del navicular para tratar de reducirlo, estirar ese tibial anterior y unas bandas fibrosas o bridas que se han visto que se generan entre el talo y la parte superior y la parte anterior e inferior de la tibia. En la literatura están descritos que la mayoría de los pacientes requieren de 5 a 6 yesos, pero se ha visto que en los pacientes con compromiso sindrómico o neurológico pueden necesitar hasta 12 yesos. Ya cuando tenemos el pie reducido en una posición similar a la que tendría un paciente de pie equinovaro en el primer yeso, vamos a llevar a estos pacientes a cirugía para realizar la reducción de la talonavicular y la corrección del equino. Entonces, acá hay dos formas. Bueno, lo primero es que siempre se deben tener unos rayos X que le muestran a usted que la reducción ya está completa, que no le quedó faltando, que no está subluxado, sino que ya usted tiene una adecuada reducción. Y acá hay dos opciones. La primera es hacerlo completamente percutáneo, como se ve en la parte de arriba, hacer la reducción manual, clínicamente estar seguro de que está reducido y pasar un pin retrógrado que nos ayude a hacer esa reducción de la talonavicular y a mantenerla. Y la segunda opción, que me parece mejor porque realmente usted garantiza esa reducción, es hacer un abordaje pequeño dorsal sobre la talonavicular, pasar un pin inicialmente anterógrado, ver de forma directa que el talo del navicular estén bien reducidos y completar el paso del pin para asegurar pues esa reducción. Se puede hacer la tenotomía del Aquiles antes o después de realizar la reducción, ¿cierto? En la técnica inicial está descrita después, en la técnica inicial descrita por Dobbs está descrita después, pero algunos autores refieren que es mucho más sencillo realizar esa reducción de la articulación talonavicular si se hace primero la tenotomía del Aquiles, ya que esto disminuye la rigidez del pie y hace más fácil la manipulación.
Cuando no logramos eso, entonces ya vamos a pasar a técnicas más agresivas, ¿sí? Bueno, perdón, en esta parte, si la reducción no nos da, podemos realizar otros procedimientos adyuvantes sin pasar a algo muy grande. Entonces podemos realizar una liberación de esa cápsula articular, podemos realizar un alargamiento del tibial anterior, de los peroneos, sin ser muy agresivos. Pero si ya vemos que el pie es muy rígido y no nos va, entonces ya tenemos otras opciones como la liberación, pues, que nos van a llevar a una liberación extensa de los tejidos blandos, como la técnica de Seymon, que es un abordaje dorsal donde vamos a tener acceso a todos esos tejidos blandos del pie en la parte anterior, donde vamos a tener acceso a la subtalar para la reducción desde ese mismo abordaje dorsal, donde podemos alargar todos esos tendones de la parte anterior para quitar tensión y liberar esas bandas o heridas que están desde la tibia anteriorista hacia el talo para lograr una adecuada reacción. Este método se ha visto que funciona bien, tiene una baja tasa de recidivas porque los tejidos blandos anteriores que generan mucho problema van a estar bien controlados, se logra una adecuada reducción de la talonavicular, pero sí va a tener un poco menos de funcionalidad porque es un poco más agresivo. Ya cuando por este método tampoco nos da, o lo que tenemos es una contractura mucho más marcada de los elementos posteriores, está escrito realizar un abordaje posterior o de Cincinnati como el que se realizaba para el pie equinovaro. El abordaje nos va a permitir llegar desde medial, posterior y lateral, realizar una liberación completa de la subtalar, de la tibiotalar, de los componentes mediales y laterales de los ligamentos del tobillo, realizar los alargamientos tendinosos pertinentes, aunque no nos permite tanto acceder a la parte dorsal. Este tipo de abordaje va a ser más agresivo, va a generar más rigidez en el posoperatorio y va a tener un riesgo mucho más alto de complicaciones graves como el sufrimiento de la herida y la osteonecrosis del talo. Como procedimientos ayudantes, entonces podemos considerar en los pies difíciles, si no tenemos un adecuado resultado con el método inicial de DOPS, realizar una aplicatura de la cápsula capsular medial y del tibial posterior, fijar con 2 pines esa talonavicular y fijar la calcaneocuboidea, realizar una hemitransferencia del tibial anterior al dorso del cuello del talo. Está escrito también realizar una transferencia completa, pero lo que se ha escrito en los últimos estudios es que podemos pasarnos y ya realizar otra deformidad en el pie secundaria, y ese cambio del vector tan brusco muchas veces no va a ser beneficioso para el paciente, y así logramos una transferencia más equilibrada y realizar capsulotomía y fijación de la calcaneocuboidea si vemos que no estamos logrando una corrección adecuada. Otra de las opciones que ya va a ser una cirugía de salvamento va a ser la naviculectomía, va a ser en pacientes con talo vertical de larga data, que sean pacientes olvidados, recidivados, con un pie muy rígido, con una columna medial mucho más larga que la columna lateral, que sea imposible reconstruir esa anatomía, y lo que se va a buscar es una cirugía que sea más definitiva, que sea menos mórbida, menos extensa en los tejidos blandos, que realizar una gran liberación de tejidos dorsales y posteriores, como cuando se realiza un abordaje de Cincinnati. Lo que se ha visto es que estos pacientes logran una adecuada evolución clínica, que se logra una adecuada articulación fibrosa entre el talo y la primera cuña, y que son pacientes que en términos generales tienen buena función. Como resultados de tratamiento, entonces lo que se ha visto es que los mejores resultados van a ser con el método de DOPS, el método mínimamente invasivo, que van a tener pies más flexibles con mejores arcos de movimiento, que se logra una adecuada corrección en pies idiopáticos o sindrómicos, que hay baja necesidad de reintervenciones, así se vea un poco de recidiva radiológica, que va a ser exitoso en pacientes incluso mayores de 4 años, porque el método DOPS inicialmente lo publicó para pacientes menores de 2 años, que la clave del éxito en cualquiera de los métodos que se utilice es una adecuada reducción de la talonavicular, y que siempre vamos a tener DOPS como primera opción, y ante la rigidez del pie o las dificultades podemos recurrir
a algunas técnicas más agresivas, pero hacerlo enfocado en la deformidad. Si la deformidad es más anterior y dorsal, hacer un abordaje de Seymon, y si la deformidad es más de los tejidos posteriores, podemos realizar más un abordaje de Cincinnati. Cuando se comparan entonces estos métodos, este es un metaanálisis de este año, que salió en junio de este año, vemos que con todas las técnicas se logra corrección, ¿sí? Que las complicaciones van a ser mayores en los abordajes mediales y en los abordajes posteriores, que tenemos más riesgo de sobrecorrección y quedar con un pie plano o un pie cao, que va a haber menor porcentaje de recidiva cuando se utiliza el abordaje dorsal de Seymon, ¿sí? Que vamos a tener es 11% de recidiva, pero solamente 2% de esos pacientes van a necesitar reintervención, que los mejores arcos de movimiento del tobillo los vamos a lograr con el método de Dobbs, comparando un 42 grados de arco de movilidad contra 12 con las otras técnicas en promedio, y que a pesar de que se produzca una recidiva radiológica de hasta el 20%, solo el 8% de los pacientes van a necesitar ser llevados nuevamente a cirugía. Las recidivas van a ser hasta el 20%, pueden ser en idiopáticos o en sindrómicos, van a ser más frecuentes en los sindrómicos, y las recidivas van a estar relacionadas con qué técnica se usó, con la reducción incompleta tanto de la talonavicular como de la calcáneo-cuboidea, con la patología de base que tenga el paciente, con la rigidez inicial, con el TAMBA inicial. Si el paciente tiene unos ángulos más aumentados, tiene más riesgo de recidiva, y con el uso de la ortesis en el posoperatorio. Estos pacientes van a necesitar, luego del retiro del yeso, inicialmente estaba descrito el uso de una ortesis similar a la que se utiliza en pie equinovaro, con una barra que unía los dos pies, pero los pies eran mirando hacia el frente. Pero ya lo que se utiliza es una especie de OTP, que simplemente ayuda a mantener el pie plantígrado y recto, y que se va a utilizar en la noche más o menos hasta los 2 o 4 años, según la edad a la que el paciente haya utilizado y la rigidez del pie. Pero estas recidivas usualmente van a ser de tipo multifactorial. Entonces, en el tratamiento de las recidivas, la primera opción siempre va a ser utilizar ese método de Dobbs. La segunda opción va a ser adicionar procedimientos a necesidad, como los alargamientos tendinosos o la fijación de la calcáneo-cuboidea. La tercera opción va a ser realizar esa cirugía abierta en una etapa, que lo vamos a guardar para pies rígidos que no corrigen. Y la cuarta opción va a ser realizar la naviculectomía, o ya en casos muy desesperados y que no debería estar en el algoritmo de tratamiento inicial, realizar artrodesis a nivel del pie del tobillo, pero siempre debemos utilizar todas las otras opciones antes de pensar en sacrificar la movilidad de los pacientes. Este es un algoritmo entonces que está en uno de los artículos, que me pareció muy bueno. Entonces dice que lo primero es siempre empezar con los yesos seriados. Si la talonavicular reduce o reduce parcialmente, vamos a ir a un método mínimamente invasivo. Si no logramos reducción, entonces vamos a realizar los otros procedimientos adyuvantes: liberar la subtalar, liberar las bandas fibrosas, alargar los extensores de los dedos, alargar el peroneo corto y liberar la subtalar lateral. Pero si no logramos nada de esto, es una deformidad recurrente, entonces vamos a ver. Si tenemos falta de plantiflexión, vamos a realizar un abordaje dorsal de Seymon. Si lo que tenemos es mucho equilibrio y mucha contractura posterior, vamos a realizar una liberación posterior de la subtalar y de la tibiotalar. Y si lo que tenemos es una columna medial muy larga, o un paciente que ya ha recibido mucho y el pie es muy rígido, podemos recurrir a la naviculectomía. Y el objetivo que vamos a tener es esto: lograr unos pies que tengan una apariencia radiológica muy similar a la normal, que sean funcionales, que no sean dolorosos, que sean calzables y que sean móviles. Sería el objetivo pues ideal con todos los pacientes. Para llevar a casa, entonces vamos a tener que el diagnóstico temprano y adecuado permite iniciar un manejo oportuno, y esto nos va a dar mejores resultados finales en esta patología que es compleja, y nos va a disminuir la necesidad de tratamientos más agresivos. Que el talo vertical congénito sindrómico va a ser un reto al ser más rígido, tener mayor tasa de recidivas, tener mayor riesgo de que nos quede subcorregido
que las alteraciones propias de la patología de base van a hacer más difícil el manejo del paciente, pero que siempre debemos intentar primero realizar manipulación y tratamientos menos agresivos. Y que si bien el manejo del pie, que es por lo que muchas veces el paciente va a llegar a la consulta, es la competencia del ortopedista, no nos debemos centrar solamente en ese manejo del pie, sino que debemos recordar que es una patología que tiene muchas condiciones asociadas, algunas más graves que otras, y que esto debe hacer que realicemos las revisiones y los estudios adicionales respectivos para que estos pacientes tengan un manejo multidisciplinario que les ayude a gestionar de la mejor manera posible su patología. Y ya, eso era lo que les tenía para el día de hoy. Muy bien, Juan, muchas gracias. Una revisión muy completa. Creo que todo muy claro. Una cosa es decir que definitivamente el talo vertical congénito, pues obviamente mucho menos frecuente que el pie equinovaro. Sin embargo, el tratamiento con manipulaciones y yesos y los procedimientos mínimos son en este momento pues el estándar de oro en el tratamiento y los resultados son muy buenos. Igual que el pie equinovaro, pues el pie que sea sindrómico obviamente será más complejo, más complicado y la tasa de recidivas en esos pacientes será más alta. Pero los resultados han sido muy buenos. No sé si alguien tiene algo que opinar, que decir, porque ya son las 7 para que nos podamos ir a trabajar. No veo ninguna mano levantada. ¿Alguien quiere dar una opinión? Aparte de decir que la charla estuvo muy, muy completa y muy buena, ¿alguien tiene algo que decir? Bueno, no sé ni siquiera si me están escuchando, pero... Pues sí, se escucha perfecto, pero creo que ya todo el mundo opinó. Nadie quiso opinar porque yo creo que ya lo dijiste todo. Bueno, muchas gracias, Juan. Esta es la última reunión del Fellow de este año porque el próximo martes, por razones de fiesta pre-reunión, no vamos a hacer reunión. Y ya el martes que sigue, el martes que sigue, el martes